Bienvenidos a Así Como Te Lo Cuento, un espacio donde hablamos de todo. Si no está viendo desde la mañana, agarre su cafecito y póngase cómodo o cómoda. Y si no está viendo desde la noche, póngase su mejor pijama y acompáñenos. Porque, como siempre digo yo, hoy tenemos un tema bueno. Hoy diría que es un tema interesante, Sí. a la verdad. Y para introducir rapidito este tema, antes de eso estaba analizando el otro día justamente sobre esto con mi esposo, y es las edades. Cómo hay personas o en lugares, incluso en estos momentos, lugares del mundo donde hay mayor longevidad. Así es la palabra que se utiliza para las personas que duran muchos años. Yo, por ejemplo, antier tuve dos pacientes con más de 98 años, tuve uno con 104. Y digo, Ay, uy, Dios. porque yo Ahora aquí que tú dices me he eso, topado mucho. ¿cuál será la persona más longeva? En estos momentos, Sí. es difícil saberlo porque las personas que vivían en aquel entonces, por ejemplo, en mi pueblo, allá en Cuba, hay mucha longevidad, mucha longevidad. Yo conocí muchos ancianos que pasaban de los 100. Y en Cuba. En Cuba, Que tú te allá dices, en con el Cairo. hambre que hay. Ajá, bueno, aquellos Y la recibieron lo bueno. necesidad. 100 Bueno, años, hablando, ellos la mitad de su vida lo vivieron sin la revolución. sí, eso sí es cierto. Eso es diferente, pero sí había mucha longevidad en el lugar donde crecimos allá en Cuba, que me tiende a analizar una promesa bíblica, que es que si tú honras a tu padre y tu madre, tú vas a vivir muchos años en la tierra. Si te das cuenta, el nivel no es que fueran estrictos, porque sí es verdad que eran más estrictos en aquel entonces los padres, o siempre los ancianos lo han hecho ver así, pero sí había como mucho más respeto a las personas mayores, había mucho más respeto a Sí, papá y a mamá en sí comparación es a lo que cierto. estamos viviendo ahora, ¿verdad? No Sí sé es si te has cierto. notado, pero eso es algo que todo el mundo como critica en estos días, cómo se ha Sí. disminuido ese respeto hacia mamá y papá. Yo recuerdo que muchos ancianos y eso me contaban que cuando ellos estaban en la mesa o iban a hablar tenían que levantar la mano, era estilo militar. Si mamá o papá estaban hablando en la sala con un adulto, tenía que irse todo el mundo, filita india, porque eran varios, porque siempre tenían muchos hijos, se iban para su cuarto. Si hablaban los adultos, ellos no sabían que no tenían que estar ahí. Por ejemplo, como que había ese respeto a pesar de que fueran o no fueran familias cristianas, ¿verdad? Sí. Pero eso se ha perdido muchísimo. So, ¿Y eso es una de cuál es el versículo que te vino a la mente? no, Era el que dije fue el de honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, se te para alargarán que los tus días días, sobre la faz de la tierra. Ya, para que, sí ajá, es cierto. Tú sabes que también eso me recuerda el Génesis 6, el que Génesis capítulo 6, habla como que los años de la gente, de las personas se acortarán por su pecado. sí, Déjame buscar aquí el versículo. Me salió en 6:3, inglés. no, es 6:3, porque en En aquel español. entonces lo que pasaba en el Génesis 6 es que empezaron los hombres a darse con las mujeres, veían que eran hermosas y empezaron a tomarlas por mujer. Fuera de matrimonio, o sea, hubo un relajo, por así decirlo, en la parte sexual entre las personas. Exactamente, déjame leerte aquí. Dice Génesis 6, dice la maldad de los seres humanos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Entonces que empezaron a aquel entonces, si recordamos, íbamos a Matusalén, Sí, todos los que vivieron en esa primera época, ellos duraban de 600, 700, 800, ahora que tú hasta dices eso, 460. exactamente, yo voy a poner una imagen aquí porque es increíble que déjame guardarla para que se me vaya. Pero ya que tú estás diciendo eso, escucha, Adán vivió 930 años.
Set vivió 912, Cainán 910, Mahalael 895, yo no me imagino viviendo tantos años, Jared 962, Enoch 365, Matusalén, que se reconoce como el que vivió más, ¿verdad? 969, 39. Ujú. casi 1000 años. Esperaba un poquito más y vivía los 1000 años. Lamec 777 y Noé 950. ¿Tú te imaginas Todos vivir ellos vivieron. 950? En aquel entonces también teníamos que ver que estamos hablando del inicio, no había una población muy grande en la tierra, eso se necesitaba que Sí, se que poblara la tierra. Pero aparte es de todo cierto. eso, el principal motivo de por qué con los años se fueron disminuyendo estos años fue por el pecado, porque bien dijo Dios ahí mismo en ese pasaje de Génesis 6 que él iba a apartar su espíritu del hombre porque es que era demasiado el pecado. De hecho, era tanto, las mujeres estaban dando con mujeres, hombres con hombres. O sea, estamos hablando de que ya era una aberración lo que estaba ocurriendo en este entonces, y por eso es que en el capítulo 7, entonces que Dios le anuncia a Noé que iba a haber el diluvio. O sea, que era a tal punto el pecado que no solamente acortó el tiempo de duración, sino que también destruyó la tierra. Sí, escucha aquí, dice en Génesis 6:5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Al punto de que incluso todo el mundo cogió. Todo el mundo agarró El ahí, ser sí. humano como la tierra y todo el Así mundo, o sea, mismo. al punto de que llegara a dolerle el corazón a Dios de que él se arrepintiera. Y si vamos a nuestro tiempo, y tú te has dado cuenta, la generación esta que está viviendo ahora, o esta generación, no estamos hablando de los 100 años, estamos hablando ya de los 50, los 40 años, ya no están durando tanto. Es raro ya incluso ver una cierta población grande de personas que vivan hasta los 70, los 60, esta generación de nosotros. ¿Cuántas personas hay de mi edad ya que yo conozco, que crecí con ellos, que ya no están? O sea, que han muerto incluso de infartos, de cosas que tú dices, oh, pero si eso le daba a los viejos, como está al punto la maldad que está afectando nuestros días, incluso en ese aspecto. Pero eso que tú dices también se relaciona con, por ejemplo, los alimentos. Uh-huh. Los alimentos que estamos comiendo. Sí, Tú hay sabes, muchas cosas que han variado. se reconoce que en Estados Unidos la alimentación no es la mejor. No. Pero ahora mira, comparado con Cuba, la alimentación es poca, pero es más saludable en el sentido de que es más orgánico. Uh-huh. Aquí ni lo orgánico es orgánico. Sí, Ni aunque lo orgánico es orgánico. ni lo orgánico es orgánico. Aunque no creas que en Cuba le echaban también cosas a los vegetales, porque yo me acuerdo. Sí, Pero por eso había tanto cáncer también. Pero yo digo que ya esto es ya como mundial. sí, ¿Cómo ¿verdad? decirte? Sin embargo, yo sí estudié que hay el país donde hay más longevidad, que también es donde más muertes existen, en Japón. Y yo estudié esta ciudad de Japón donde están los más longevos, y hay un factor importante que yo vi en la clase de psicología, y es la sociabilización. Estos ancianos, al igual que los ancianos con los que yo crecí, que estoy diciendo que veía que duraban muchos años, ellos siempre se juntan y Ujú, juegan y ujú, comparten, ven a su familia crecer, son muy ujú, familiares, tienen ujú. una vida muy tranquila, sin mucho estrés. De esta manera también en España, por ejemplo, que lo vi yo de cerca, y es uno de los países también donde hay mucha longevidad, y es que exactamente igual tú ves a las ancianitas saliendo, las amigas, y son viejas, viejas, re viejas, pero tú las ves caminando por el lago, todas juntas y comiendo afuera y hasta tarde, y tienen una vida así, relajada, sin mucho estrés. Hay muchos factores externos Sí, que sí influyen en la edad, en pero todo eso, pero para mí el principal, que es visible a lo largo de los años, desde el principio de la creación hasta nuestros días, es el pecado.
Claro, y en eso cae también un ejemplo las redes sociales. Ujú. Porque, un ejemplo, vamos a ir a Corea. Tú sabes, todos estos K-pop idols y todo. Hemos visto muchas noticias de que se están suicidando Ayudan mucho, sí. por la Ujú. presión social que tienen. O sea, tú tienes que, si tú empiezas aparentando una cosa, tienes que continuar a aparentar esa cosa hasta el final. Ajá. Y es O mucho, sea, mucha presión. es mucha presión. Y también incluso los estudiantes en las escuelas. Oh, sí. Mucho matándose porque, suicidándose por La presión social la es presión un social. factor también. ¿Qué es Ujú. lo que digo? Que hay muchas Y al cosas final regresa al externas pecado. Sí, al pecado. Ya, al pecado. el ser humano se ha olvidado totalmente de Dios y pues se olvida también que esta es una de las de los mandamientos con promesa y también que es algo que Dios dijo que lo iba a disminuir por causa del mismo pecado. Así Eh, mismo. pero Yo bueno, me pregunto, ujú. yo me pregunto si todas esas personas que viven de los 100 años para adelante tendrán a Dios en su corazón. Yo he conocido personas que no, la verdad, que no son cristianas, pero sí he conocido muchos de ellos, la mayoría sí eran cristianos, pero Mm, yo creo que no está tan relacionado con, o sea, tiene una relación obviamente siempre con Dios, pero yo creo que esa promesa fue más en general, porque yo he conocido muchas personas que no son cristianas, pero honran mucho a sus padres. Yo sí, creo que esto es como un mandato con promesa que yo como siempre digo, para mí todo tiene que ver con la parte espiritual, obviamente, pero yo creo que también Dios honra eso en la persona. también eso me hace pensar que todas esas personas mayores que tienen tantos años, cuando iban creciendo, honrar a su padre era básicamente obligado. Ujú. ¿Ve? Hoy en día no es así. No, Hoy en día no es así. Quizá eso también influye. sí. Bueno, ya que tú mencionaste Japón, déjame decirte aquí que encontré en Google que la persona que vivió más años que se conoce es Tomiko Itoka, de Japón, que llegó a los 116 años con 217 días. Y la persona que está viviendo ahora más que se conoce, que esto está en inglés, yo paso un trabajo traduciendo las cosas al español. Joao Marino Neto, de Brasil, que tiene 112 años con 82 días. En mi pueblo había uno que duró más de 110. Iba No, a la esto es iglesia. increíble. Esto No sé es. qué tiempo duró porque en aquel tiempo se tardaban en registrar también los nacimientos o había Ujú. mucha como dudas en verdad cuántos años tenía, Sí, pero era pero de que bien estaba mayor. viejo. Bien, estamos De que estaba hablando, mayor. es el que Sí, más años yo he conocido que ha vivido. sí. Bueno, Comente. este episodio fue muy interesante. Mi mamá nos dio la idea y digo, bueno, podemos hablar de esto. Ustedes comenten en los comentarios qué les parece esto. ¿Qué ustedes creen de si tiene correlación el vivir tantos años con la misma sociedad, con la promesa de Dios, con la alimentación, con la presión social, tú sabes, el honrar a sus padres? Si ustedes ven que todo eso está intertwined, ¿cómo se dice eso? Todo Entre está entrelazado, exactamente. Si no lo ha hecho aún, suscríbase, denle clic a la campanita, denle like y déjanos un comentario y nos vemos en la próxima. Bye bye.